Muy buenos días con todos y gracias nuevamente por su importante presencia en este 12º Congreso Regional Copaproce 2015. A continuación daremos inicio a la primera conferencia de esta mañana, denominada El Mundo que Viene, desafíos, retos y oportunidades del sector asegurador en un entorno VUCA. La conferencia será impartida por el doctor Marcos Ugarte de España y contaremos como moderador con la distinguida presencia del señor Wilson Puyol, a quien cedo la palabra. Muy buenos días, señores miembros del comité organizador del 12º Congreso Regional de Copaproce, apreciados colegas, queridos amigos. Permítanme, antes de iniciar esta magna conferencia, ratificar mi sincera felicitación al comité organizador de este evento por haber dado cita a tan distinguidos colegas del quehacer asegurador de la región para tratar temas que, sin lugar a duda, tienen como propósito fundamental el buscar optimizar nuestra gestión, aprovechando de experiencias generadas en los diferentes países y por los distintos actores de la actividad aseguradora. El éxito de esta reunión merece un especial reconocimiento al comité organizador, a quien también expreso mi más sincero agradecimiento por permitirme compartir esta mesa con tan ilustre invitado y tan selecto auditorio. Deseo, en segundo lugar, dar a los ilustres visitantes extranjeros la más cordial bienvenida y desearles que de esta breve estadía en Ecuador se lleven los más gratos recuerdos, y a todos los apreciados colegas y amigos, mi más cordial saludo a los viejos y nuevos amigos. Voy a permitirme dar lectura al currículum del doctor Marcos Ugarte, el disertador de esta conferencia. Había pensado en principio hacer un extracto de su extenso currículum, pero por respeto y temor a pasar por alto ciertos aspectos de su artículo que pueden ser muy relevantes, quiero pedirles un poquito de paciencia y me voy a permitir, como digo, dar lectura a su completo currículum. El doctor Ugarte es ingeniero industrial, ingeniero de sistemas por la Universidad Fujitsu Limited de Tokio, Japón, programa dirección del IS Business School, diplomado en control de gestión ASADE Business School, diplomado en estadística por el IES, diplomado en dirección comercial y máster en marketing por EADA, máster en dirección estratégica de las tecnologías de la información por el Colegio Oficial de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, IDEC, Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña, Tech Talent Center de la UPC, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Universidad Foro Europeo de Navarra, Universidad de La Habana, Cuba, Universidad de la Empresa de Montevideo, Uruguay, Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, UNIAC de Chile, Universidad de Santiago de Chile, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, de Lima, Perú, Universidad de Israel, Universidad Tecnológica y Empresarial de Guayaquil, Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, Facultad de Administración de Empresas de Riobamba y del IDE Business School de Ecuador, colaborador académico de International Center for Leadership Development, de Corporate Leadership Campus, del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, CCDEN, de la Escuela Superior de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ASFA,
y del Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior. Ha aplicado múltiples artículos y es conferenciante habitual de los más prestigiosos eventos y congresos. Coautor de los libros Forjados de Líderes, Enclave y Talento, Patologías de las Organizaciones, Liderazgo Humanista y de Servicios, el Management del siglo XXI, Consultores imprescindibles para ganar competitividad, 10 casos de éxito, Pensadores por el mundo, Claves de Investment y Humanismo Empresarial y Calidad Directiva. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Cataluña de Empresas Consultoras, del Colegio de Cataluña, de la Asociación Escuela Directiva AED, de la Directiva de la Asociación Española de Planificación Estratégica AESPLAN, del Consejo Editorial de Publicaciones Manager Business Magazine, del Consejo de Redacción de la revista Contabilidad y Dirección, del Consejo Editorial de la revista Executive Excellence, de la Comisión RSC de ADAPI, del Comité del Instituto de Análisis de Intangibles de la Junta Directiva del Club Innovación y Tecnología SECOT, del Advisor Board del BIDC Barcelona International Business School y del Consejo Asesor del Carcle de Economía de Menorca, secretario y patrono de la Fundación Eduardo Punset, Redes para la Comprensión Pública de la Ciencia, pertenece al jurado de premios de responsabilidad social corporativa de Conética y al Comité de Evaluación de los Premios Emprendedores organizados por el Grupo Recoletos. Su biografía figura en la enciclopedia Personajes de Cataluña y en Quién es quién de Top 10 Speakers Spain, presidente del Grupo Faros, es miembro de Think Tank Club de Roma e Instituto Elcano, consultor estratégico organizacional de más de 100 entidades públicas y privadas de España y Latinoamérica. Participa como consejero independiente en diversos consejos de administración y asesor de prestigiosas compañías. Pertenece al Grupo de Reflexión Estratégica del Estado Mayor de la Defensa, colabora con el Banco Mundial, miembro del Top 10 Management Spain, Premio Most Valuable Speaker 2011. Sus áreas de especialización son prospectiva estratégica y estrategia de la organización públicas y privadas, modelo de negocios, innovación, competitividad de las organizaciones, liderazgo y gestión estratégica de personas y transformación de organizaciones. Realmente, como habrán ustedes podido apreciar, un muy vasto currículum. Luego de esta breve introducción, paso a presentar entonces al orador invitado, el doctor Marcos Ugarte, quien disertará sobre el tema El mundo que viene, desafíos, retos y oportunidades del sector asegurador en un entorno VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Con ustedes el doctor Ugarte, por favor. Muy buenos días y disculpas por el currículum, y solo voy a añadir una cosa, es decir, y es que empecé a trabajar a los 15 años, es decir, empecé a trabajar a los 15 años, es decir, hace 44, con lo que he tenido tiempo de hacer muchas cosas, y empecé a trabajar a los 15 años de una figura que hoy casi no existe, que es la figura de botones, con lo que de alguna manera, pues bueno, si una persona pues tiene algún tipo de interés, pues también durante tanto tiempo podemos hacer diferentes cosas. Realmente es un honor el poder estar aquí y el compartir con todos vosotros este momento, y vamos a hacer una serie de reflexiones sobre el entorno actual. Bajo ningún concepto se me ocurriría de alguna manera plantearme dar ningún tipo de solución al sector. Todos los que estáis aquí sois infinitamente mucho más expertos que yo, y yo simplemente lo que voy a pretender es reflexionar sobre lo que está ocurriendo fuera, para que de alguna manera cada uno de nosotros sea capaz de ver cómo eso de alguna manera nos va a afectar, nos puede afectar y cómo podemos generar oportunidades.
Ya de alguna manera, cuando hablamos de incertidumbre, cuando hablamos de complejidad, creemos muchas veces de que estamos hablando de algo nuevo, de algún tipo de novedad. Y realmente hace muchísimos años que se habla de incertidumbre, que se habla de complejidad. Ya el filósofo Kant dijo hace muchísimos años que la inteligencia de un individuo se evalúa por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Y yo creo que una de las pocas cosas claras que podemos tener hoy en día es que esta incertidumbre, esta complejidad, esto no es un tema coyuntural, no es un tema temporal, sino que es absolutamente un nuevo escenario. Y por eso ahora se habla de que estamos en un mundo VUCA. Este concepto VUCA fue un concepto que se creó en los años 90, tampoco estamos hablando de algo nuevo, y lo creó el ejército norteamericano. Durante muchísimos años ha sido un concepto que se ha utilizado en el mundo militar. Desde hace 2 años se empieza a introducir algo en el mundo de las empresas, de las organizaciones, y yo me atrevería a decir que de hace 6 meses, 3 meses, realmente está teniendo muchísima incidencia en el mundo de las organizaciones. VUCA, tal como se indicaba anteriormente, son las iniciales de volátil, incierto, complejo y ambiguo, y significa de que el mundo cambia con mucha más rapidez, todo es mucho más imprevisible, mucho más complejo de interpretar. Realmente estamos en un momento, no es que estemos, como a veces se dice, que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Todas las épocas siempre han sido de cambio. Lo que diferencia esta época de otras es la velocidad en la que se producen los cambios. Y simplemente yo ahora voy a dar unas cuantas pinceladas. Fijaros que yo ahora voy a dar unas tendencias, voy a dar unos datos, y realmente ante esos datos, ante esas tendencias, hay 2 tipos de empresas. Nos encontramos las empresas, las organizaciones, que ante un dato se sorprenden del dato. Dicen, qué curioso. Y nos encontramos aquellas empresas, aquellas organizaciones, que ante un dato lo intentan convertir en oportunidad. Lo que nos diferencia a los mercados no es lo que pasa, sino cómo nos afrontamos a lo que pasa. Lo que pasa es exactamente igual para todos. Luego, realmente lo que tenemos que de alguna manera intentar, el mensaje, sería intentar ver lo que está ocurriendo en el mundo, intentar ver cómo va a impactar en los diferentes sectores para que lo convirtamos en oportunidad. Vamos a dar algunas tendencias. Una tendencia que nos encontramos es el incremento de la esperanza de vida, hay un incremento de la población mundial y en ciertos sitios del mundo se está produciendo una inversión de la pirámide de edad. Estos ciertos sitios del mundo es fundamentalmente Europa, pero también se está produciendo ya en algunos países de Latinoamérica, también en otros países como Japón hace años, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir lo de la inversión de la pirámide de edad? La inversión de la pirámide de edad significa que en ciertos sitios del mundo, si la esperanza de vida está creciendo y nacen muy pocos niños, hay una inversión de la pirámide de edad. Es decir, la población se va envejeciendo. Esto tiene unas connotaciones brutales a nivel económico de países y también, por supuesto, brutales para el negocio asegurador, cuando hablamos de alguna manera vida, etcétera, etcétera, y otros productos. Daros cuenta que muchos productos financieros estaban basados realmente como una especie de contrato que nosotros teníamos firmado con el Estado o con las compañías aseguradoras. El contrato que nosotros teníamos firmado, entre comillas, era el siguiente: de alguna manera, yo pago al Estado, yo cotizo durante 65 años, y durante 10 años el Estado a mí me paga, y a los 75 me muero. Ese era el contrato que teníamos, que yo a los 75 años me muero. Cuando rompemos ese contrato y ya no me muero a los 75, y encima nacen muy pocos niños, realmente es un problema enorme económico. Pero esto, de alguna manera, nos lleva a lo siguiente. Dicen que cada 10 años se incrementa la esperanza de vida en 2,5. Da igual que sea 2,5, que sea 1,7 o sea 1,2. El dato concreto lo podemos discutir. Lo que no podemos discutir es que se está incrementando la esperanza de vida. Hay algún gerontólogo como Aubrey de Grey, que es uno de los principales gerontólogos del mundo, catedrático en Oxford, que dice que el ser humano por definición es inmortal y que perfectamente la esperanza de vida podría llegar a los 400, 500 años. Hoy, muchísimos especialistas, muchísimos dicen que las personas que están naciendo hoy, su esperanza de vida está alrededor de los 120 años, los que están naciendo hoy. Pero esto, de alguna manera, que es un dato, una tendencia, significa que también, de alguna manera, se convierte en una oportunidad. Y por eso ahora se ha creado lo que se llama el mercado de los seniors.
Si os dais cuenta, ya no se suele hablar de forma despectiva de los viejos, ya no se habla tampoco de lo que es la tercera edad, sino que ahora se habla de los seniors, como tampoco se habla de solterones y solteronas, y se habla de los singles, todo es como mucho más bonito, mucho más glamuroso. Nos encontramos un mercado, que es este mercado de los seniors, que tienen una excelente salud, se cuidan muchísimo, y además son los que de alguna manera tienen dinero, que es un mercado cada vez mucho más grande. Y hasta hace muy poco nos encontrábamos con un contrasentido, y el contrasentido que nos encontrábamos en la mayoría de mercados es que el marketing estaba muy orientado a los jóvenes. El marketing estaba como muy orientado a los jóvenes, cuando aquí tenemos un mercado inmenso. Por eso hay organizaciones que lo han visto como una oportunidad y por eso nos encontramos, de alguna manera, que hay urbanizaciones para este colectivo de personas que comparten lavandería, que comparten enfermería, etcétera. Nos encontramos cruceros para estos colectivos, etcétera. Si yo preguntara la cosmética de lujo, ¿quién la consumen? ¿Los jóvenes o los seniors? Tendríamos clarísimo que serían los seniors. Hay muchísimos productos, muchísimos servicios que de alguna manera consume este tipo de mercado. Aquí tenéis el ejemplo de una empresa de comunicaciones, de telecomunicaciones, Orange. Ha sacado un celular. El celular que ha sacado no tiene WhatsApp, no tiene mail, no tiene cámara de fotos, no tiene nada. Solo tiene unos números gordísimos por delante y el botón para llamar a emergencias por detrás, que está dirigido a este colectivo. ¿Dónde se está vendiendo en Europa este celular? Este celular en Europa se está vendiendo en farmacias. ¿No pasa? En farmacias. Daros cuenta de alguna manera ya una primera reflexión. Muchas veces creemos que la innovación va a ser añadir prestaciones a un producto. Creemos que la innovación muchas veces es añadir complejidad a un producto. Por supuesto que añadir prestaciones a un producto va a ser innovación, pero la innovación muchas veces simplemente va a ser atender de una manera mucho más personalizada las necesidades que tiene un mercado, un sector. El atender de una manera mucho más personalizada esas necesidades, eso va a ser innovación. Muchas veces, de alguna manera, lo que hacemos es añadir complejidad a los productos, estamos invirtiendo de alguna manera en innovación, etcétera, y el mercado, hay una parte del mercado que eso no lo quiere. Muchas veces, de alguna manera, vamos a ver que siempre que nosotros pensamos en cualquier innovación, siempre que pensemos en cualquier mejora, vamos a tener que pensar siempre en el cliente. Vamos a tener que pensar si aporta o no aporta valor al cliente. Si no aporta valor al cliente, eso el cliente no lo va a percibir y, entre comillas, muchas veces vamos a tirar el dinero. Y esto, de alguna manera, ha llevado a lo que se llama hoy el negocio de la inmortalidad. El negocio de la inmortalidad. Se está invirtiendo muchísimo y, por ejemplo, Apple y Google han creado una empresa que se llama Calico, y esta empresa Calico se dedica al estudio del envejecimiento. Una empresa norteamericana, 23andMe, que tú ahora le envías una muestra de tu ADN y por $600 te hace un estudio genético. Te dice cuáles son tus ancestros, aunque a veces no nos interesaría saberlo, qué tanto por ciento tenemos de desarrollar ciertas enfermedades, y qué hábitos debemos o tener o eliminar para no desarrollar esas enfermedades. Fijaros que un estudio genético nos está costando $600, cuando hace muy pocos años, costaba aproximadamente $10 millones. Un estudio genético costaba $10 millones, ahora cuesta $600, y el objetivo que se ha marcado esta empresa es que al final de este año se pueda de alguna manera vender por $100. Fijaros el impacto que eso también tendrá en las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Nos encontramos otra tendencia, que es la evolución de la distribución de la riqueza. Todos hablamos de esto, pero muchas veces, fijaros que muchas veces hablamos de las cosas, nos quedamos en el dato, pero no analizamos el por qué se produce eso. Cuando yo me quedo con un dato y no analizo el por qué, no estoy aprendiendo nada. Para nosotros poder aprender, lo que tenemos que ver es el por qué se producen las cosas. Cuando digo la evolución de la distribución de la riqueza, quiero decir lo siguiente. Sabéis que durante muchos años, en los últimos años, la riqueza estaba muy vinculada al océano Atlántico, Europa y Estados Unidos. Nos podíamos encontrar algún país como Japón, etcétera, pero la riqueza estaba en el Atlántico. La riqueza se está desplazando del Atlántico al Pacífico. Si nos preguntáramos por qué,
se está produciendo esto, realmente nos daríamos cuenta de que esto se está produciendo porque por primera vez en muchísimos, muchísimos años coinciden dos causas. Estas dos causas que coinciden son las siguientes. Una causa es la divergencia demográfica. En el mundo hay una divergencia demográfica. ¿Qué quiero decir con divergencia demográfica? Hay sitios en el mundo en que la población está creciendo mucho y sitios en el mundo en que la población o está estancada o está disminuyendo. Luego, de alguna manera, hay una divergencia demográfica. Pero esta divergencia demográfica, que hace muchísimos años que se está produciendo, ahora coincide con lo que se llama una convergencia tecnológica. Vamos a ver, si yo os preguntara, ¿qué es más fácil, innovar o copiar? ¿Qué es más fácil? Copiar. ¿Eso qué significa? Que cualquier innovación que aparece en el mercado, rapidísimamente te la copian. Cualquier innovación que aparece, rapidísimamente te la copian. Como la tecnología y la innovación rápidamente está al alcance de todos los países, se produce lo siguiente. Lo que se produce es que la productividad individual de los países se va igualando. Y la productividad individual se va igualando, porque la tecnología está al alcance de todo el mundo. En el momento en que la productividad individual se va igualando, si el Producto Interior Bruto de un país es la productividad individual por el número de habitantes, el Producto Interior Bruto de un país depende fundamentalmente del número de habitantes. ¿Cuáles van a ser las economías más potentes a nivel de Producto Interior Bruto? Pues los países, las economías que tengan más habitantes. Si Europa representa el 10% de la población mundial, Europa acabará siendo el 10% del PIB mundial. ¿Qué reflexión deberíamos hacer tanto a nivel de país como a nivel de empresa? La reflexión que deberíamos hacer es la siguiente. Si nosotros, tanto a nivel de país como a nivel de empresa, si nosotros queremos seguir estando arriba, no cabe absolutamente otra opción que innovar permanentemente. Si yo no innovo permanentemente, voy a ir cayendo, y al final me colocaré en el ranking dependiendo de la población del país o del tamaño de mi empresa, o etcétera. Dentro de un rato vamos a ver que la innovación no va a ser discutible. También nos encontramos lo siguiente, una aceleración tecnológica. En este momento coinciden tres olas tecnológicas. Está coincidiendo la ola de la biotecnología, la de la robótica y de la inteligencia artificial y de la nanotecnología. En este momento hay tres grandes olas tecnológicas. Simplemente voy a dar muy rápidamente algunas pinceladas. La robótica, porque esto vamos a ver dentro de un rato cómo nos afecta. Hace muchos años que de alguna manera hay robots. En las fábricas nos encontramos robots, etcétera, hay muchísimos años, pero lo que está cambiando en este momento es la intensidad de la robótica en muchísimos procesos industriales y de otro tipo, y no solo la intensidad, sino la complejidad de los trabajos que están haciendo los robots. Muchos de los trabajos especializados que están haciendo hoy los humanos están siendo absolutamente sustituidos por robots. Nos encontramos robots en procesos de fabricación, robots en logística, en el transporte, en la cirugía. Hoy algunas de las intervenciones quirúrgicas más complicadas son realizadas mediante robots. Y, por ejemplo, en Japón hay un restaurante en que los camareros son robots. Pero realmente eso tiene un impacto en todas las industrias, etcétera. Otra de las tendencias que seguro que habéis oído hablar son las famosas impresoras 3D. No sé si habéis visto alguna, pero sería interesante ver alguna impresora. En España hoy se están vendiendo impresoras 3D por 500 euros. Impresoras que hace 2 años valían 20.000, 30.000 euros. Y estas impresoras que valen 500 euros son bastante más potentes que las que valían 20.000 o 30.000 euros. El sector de la logística ha evaluado que las impresoras 3D van a representar una caída de su facturación de un 25%. ¿Por qué? ¿Por qué creéis? ¿Por qué diríais que de alguna manera las impresoras 3D van a representar una caída del 25% de la facturación? Porque muchas de las mercancías que hoy se envían físicamente, se va a enviar un fichero electrónico. Sí, muchas de las mercancías que hoy estamos enviando, físicamente se van a enviar un fichero electrónico.
Imaginaros que cuando nosotros también aseguramos, de alguna manera, transportes, mercancías, etcétera, también nos va a representar una caída, de alguna manera, de este tipo de productos, seguros, etcétera. Nos encontramos, y voy a pasar muy rápidamente, impresoras 3D que están imprimiendo pizzas, comida, carne, por supuesto comestible. Esta casa que veis ha sido impresa. Este coche que lo podéis ver circulando por YouTube, excepto los neumáticos, ha sido impreso. Prótesis, zapatillas, ropas, etcétera, cosméticos. Lo de la próxima década lo podéis quitar. Se están imprimiendo órganos humanos. Hay personas que ya tienen órganos que han sido impresos, venas artificiales, piel, vértebras, etcétera. Ya empiezan a haber quirófanos en que tienen impresoras 3D, pero cualquier quirófano acabará teniendo impresoras 3D. Cuando nos hagan una resonancia magnética o cuando nos hagan cualquier tipo de exploración, directamente dará la orden, de alguna manera, para que nos impriman. ¿Y qué riesgos puede ocasionar? Fijaros, imaginaros que fuésemos el sector de automoción, el sector automotriz. ¿En qué gana dinero los fabricantes de coches? ¿En qué ganan mucho dinero? Los fabricantes de coches están ganando fundamentalmente mucho dinero con la venta de los repuestos, con la venta de los recambios. Es donde más margen tienen. Si realmente un taller va a poder imprimir los recambios y los repuestos, la facturación del sector, de alguna manera, de automoción, va a caer totalmente. ¿Qué tendrá que vender el fabricante de coches? El fabricante de coches, en vez de vender recambios y repuestos, va a pasar a vender programas informáticos ficheros. En vez de vender el recambio, te va a vender el programa para que tú puedas imprimirlo. En el momento que tú pasas de vender un recambio a vender un software, ahí te vas a encontrar con competidores absolutamente nuevos. ¿Qué riesgos puede ocasionar? Fijaros que ahora, de alguna manera, nosotros, si nos copian un producto, podemos demandar al que lo ha copiado. En el momento que esto sea un fichero electrónico, deberíamos igual tener que demandar a miles o millones de personas. Va a cambiar absolutamente temas jurídicos, temas aseguradores, etcétera. Nos encontramos los famosos drones. Al final, de alguna manera, lo podemos ver, no lo podemos ver, pero todo esto al final es imparable. En Estados Unidos ya hay 3 estados que permiten de alguna manera la utilización de drones. El servicio de correos alemán está enviando a las islas que tiene Alemania la correspondencia y los medicamentos por drones, etcétera, etcétera. Y nos encontramos ante un tsunami tecnológico. Y algo que nos afecta muchísimo, muchísimo a todos los sectores es la hiperconectividad. No hagáis caso de estas cifras porque ya están totalmente anticuadas. Esto cada día queda de alguna manera obsoleto. Pero sí que todos somos conscientes de la cantidad de tweets, de la cantidad de WhatsApp, de la cantidad de mails. Estamos permanentemente conectados. Buscamos la inmediatez en la respuesta. Cuando tú envías un WhatsApp y no te contestan inmediatamente, a los 3 minutos vuelves casi a enviar otro diciendo, es que no me contestas. Buscamos la inmediatez. Y por eso se ha creado lo que se llaman los nativos digitales. Los que estamos aquí, con mayor o menor diferencia, todos somos emigrantes digitales. Venimos del mundo analógico y hemos hecho un esfuerzo para adaptarnos al mundo digital. Los muy jovencitos hoy son nativos digitales. Estos nativos digitales buscan cosas totalmente distintas, de alguna manera, en la forma de relacionarse con sus clientes, con sus proveedores, etcétera. Todo lo que puedan hacer por Internet, lo van a hacer por Internet. Todo lo que puedan hacer por Internet, lo van a hacer por Internet. Solo te querrán tener un contacto físico para confirmar que lo que han visto por Internet es cierto. ¿Esto qué significa? Esto significa de que todas las labores que en el mundo hay de intermediación, o somos capaces de trasladar valor al mercado, o si simplemente somos un intermediario sin valor, estamos en riesgo de desaparecer. Porque la labor de intermediación sin valor lo puede hacer la tecnología. Si únicamente somos un intermediario entre el creador de un producto y el cliente final, y en medio nosotros no aportamos valor, directamente la tecnología nos pondrá en contacto a nosotros con el mercado. Luego, una obsesión que deberíamos tener como organización es ver cómo nosotros vamos a aportar valor. Dicen que el 70% de los bebés de hoy trabajarán en profesiones que no se han inventado.
Dos estudios muy recientes, Gartner es una de las principales consultoras del mundo, dice que en las máquinas realizarán en 10 años 1/3 de los trabajos que hoy hacen los humanos, y un estudio muy reciente de la Universidad de Oxford, dice que en 20 años desaparecerán la mitad de las profesiones de los empleos actuales. Realmente aquí estamos, de alguna manera, ante un reto brutal, brutal. También nos encontramos de que todas las organizaciones, todas, tienen algún tipo de patología. Y las patologías, las enfermedades que nos podemos encontrar en una organización pueden ser de 3 tipos. Nos encontramos organizaciones que tienen ceguera o que tienen sordera. No se enteran absolutamente de nada lo que pasa afuera. Nos encontramos organizaciones que tienen anemia o tienen obesidad. Le faltan recursos, le sobran recursos. Nos encontramos organizaciones tristes, deprimidas. Nos encontramos organizaciones autistas, incapaces de relacionarse con el entorno, esquizofrénicas, paranoicas, psicópatas. Nos encontramos todo tipo de organizaciones. La inmensa mayoría de las veces, la enfermedad que tiene nuestra organización es leve y curable. Pero por sentido común, si yo quiero curar esa enfermedad leve y curable de mi organización, lo primero que tengo que hacer es diagnosticarla. Y si yo preguntara, ¿qué necesita un médico para acertar en el diagnóstico de una enfermedad? Pues diríamos, hombre, un médico necesita tener conocimientos, necesita tener información, historial clínico, necesita dedicar tiempo al paciente, necesita hacerle pruebas, es decir, analíticas, placas, etcétera, etcétera. Pero por muchos conocimientos que tenga el médico, por mucho tiempo que le dedica al paciente, por mucha información que tenga, etcétera, 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 estamos incrementando las probabilidades de acertar en el diagnóstico. Pero no hay nada que asegure acertar el diagnóstico. Incrementamos probabilidades, pero no hay nada. Porque ¿cuál es el diagnóstico perfecto? El diagnóstico perfecto es la autopsia. Cuando le hacemos la autopsia al expaciente, al fallecido, sabemos de qué ha muerto, lo rompemos por todos los sitios, le hacemos biopsias, etc. ¿De qué le sirve al fallecido saber de qué ha muerto? A él de nada. Puede servir para la ciencia, para la investigación, pero para nada. Pues muy bien, muchas empresas, muchas, se enteran de lo que les ha pasado cuando les hacen la autopsia. Muchas empresas viven en una especie de limbo y un día, sin saber por qué, se despiertan en la mesa de autopsias. Esto que digo, vosotros podéis haber pensado, eso a mí no me va a pasar. Seguro que a vosotros nos pasa, pero el cementerio de empresas está lleno de empresas absolutamente exitosas. El cementerio de empresas está lleno de empresas que, tal como aquí veis, algunas de ellas fueron líderes mundiales. Y algunas de ellas, enormes, murieron en cuestión de horas. Murieron en cuestión de horas. Fijaros que un caso que siempre comentamos, que siempre se suele poner como ejemplo, es Kodak. Cuando preguntamos por qué Kodak murió, solemos decir por la fotografía digital. Pero si yo me quedo simplemente en el hecho de la fotografía digital, no voy a aprender. ¿Por qué murió Kodak? Fijaros, Kodak, una empresa con 145.000 trabajadores. 145.000. 65% del mercado mundial de la fotografía. Pocas empresas en el mundo hay que tengan una participación de este tamaño. Una de las empresas con más patentes del mundo. Una máquina de ganar dinero. Kodak tenía un producto de los que se llaman vaca lechera. ¿Cuál era el producto vaca lechera de Kodak? El carrete de fotos. El carrete de fotos, el rollo de fotos. Se le llama producto vaca lechera porque son productos que llevan mucho tiempo amortizados, hay que invertir muy poco y nos dan mucho dinero. Es como una vaca lechera que yo cada día voy y la ordeño y me da leche. Aparece la fotografía digital y Kodak dice, yo, Kodak, el number one, ¿yo voy a matar a mi producto vaca lechera? No, hombre, no, yo no lo mato. Pero que no lo mates tú no significa que no lo mate otro. Si otro mata al producto líder, al producto estrella, y el líder no reacciona muy rápidamente, si puede reaccionar, dentro de un rato vamos a ver que a veces no puede reaccionar, ese líder puede estar muerto. ¿Sabéis lo más patético quién desarrolló la fotografía digital? Kodak. Kodak desarrolló la fotografía digital. No es que no supieran de alguna manera estudiar la tecnología, pero ¿qué error cometieron? El no escuchar al cliente, el no escuchar al mercado. Ese mismo error fue el que cometió Sony. Sony era, durante muchísimos años, ha sido líder mundial en electrónica de consumo, durante muchísimos años. Cuando aparece Samsung, ¿dónde le ataca inicialmente a Sony? Cuando aparece Samsung,
de alguna manera le ataca a Sony inicialmente en las pantallas de los televisores, que las hace planas. No sé si os acordaréis que Sony tenía el mejor sistema de definición de pantalla. ¿Os acordáis del sistema Triniton de Sony? El mejor sistema que había de pantallas. Cuando aparecen las primeras pantallas planas, dicen que la definición de las primeras pantallas planas era peor que el sistema Triniton, la definición. Y los ingenieros de Sony dijeron, ¿quién se va a comprar un televisor que pierda definición? Fueron incapaces de darse cuenta de que el mercado valoraba mucho más que fuera plana a una definición que nosotros no podemos apreciar. Muchas veces las decisiones que tomamos en nuestra empresa no piensan en absoluto en lo que el cliente valora. Lo pongo entre interrogante, aunque lo podríamos quitar. Nokia, BlackBerry, etc. ¿Os acordáis de quién fue el primer líder en telefonía móvil, en telefonía celular? Fijaros lo triste, no nos acordamos. Motorola. Motorola. La empresa que revoluciona la industria de la telefonía, la empresa tremendamente innovadora es Motorola, que revoluciona la industria. Aparece Nokia, se cepilla Motorola. Hace 4 días, aquí posiblemente el 90% habríamos tenido Nokias. El modelo finlandés, el modelo de éxito, hace 4 días aparece BlackBerry, se cepilla a Nokia. Hace 2 días, lo que todas las empresas querían tener, BlackBerry, aparecen los smartphones, se cepillan a BlackBerry. ¿Y cuál es el error conceptual? El error conceptual siempre es el mismo. El error conceptual que cometen las empresas es la siguiente. Una empresa es exitosa porque cambia las reglas de negocio en su sector. Las empresas líderes, las empresas exitosas, cambian las reglas de negocio, cambian la forma de comportarnos. La estupidez que cometen las empresas es creer que una vez que ellos son líderes porque han cambiado las reglas de negocio, nadie más las va a cuestionar. La estupidez que cometen es creer que una vez que ellos han destronado al líder anterior y que por eso son líderes, nadie más va a cuestionar su liderazgo. Y esto nos llevaría de alguna manera a una primera idea que me gustaría que recordáramos, y es que las organizaciones empiezan su declive antes de que los resultados económicos lo digan. Cuando los resultados económicos lo dicen, suele ser demasiado tarde. Lo voy a exagerar, pero poco. Los resultados económicos de una empresa nos hablan del pasado de la empresa. Los resultados económicos me dicen lo que ya ha pasado. Cuando a mí me dan un balance, me dicen lo que ya ha pasado, que por supuesto que es importante, pero yo no lo puedo cambiar. No quiero quitar importancia a los resultados económicos, pero si yo quiero predecir el futuro de mi empresa, no me puedo centrar exclusivamente en los resultados económicos. Tendré que ver indicadores vinculados a innovación, a clientes, a talentos, etc. La salud de mi empresa no me la dice exclusivamente los datos económicos. Repito que no quiero quitar importancia, pero daros cuenta que las empresas exitosas, ¿de qué suelen morir? Las empresas exitosas mueren de autocomplacencia y de arrogancia. Las empresas exitosas mueren, de alguna manera, decir, oye, si estamos ganando dinero, si vamos bien, si estamos mejor que nuestros competidores, y la arrogancia de creer que nadie lo va a hacer mejor que nosotros. Por supuesto que es importantísimo celebrar los éxitos, por supuesto que es importantísimo estar tremendamente orgullosos de lo que hemos conseguido, pero una organización tiene que tener una permanente cura de humildad. Vamos a hacer alguna reflexión sobre el entorno, en general también. En la sociedad ha habido un cambio de valores, está habiendo un cambio de valores. Por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, cuando un barco se hundía, el Titanic, o el capitán se hundía con el barco, o era el último a abandonar el barco. Esto era un valor que había en la sociedad. El capitán es el último a abandonar el barco. Ahora vemos que cuando un barco se hunde, el Costa Concordia, etcétera, el capitán está en tierra. Eso lo hemos visto con el barco coreano, pero es que ahora nadie se va a hundir con el barco. Nadie se va a hundir con el barco. De eso hay que olvidarse. ¿Y eso qué significa, entre otras cosas? De que hoy es mucho más difícil fidelizar a los clientes y a los profesionales.
mucho más difíciles. Hoy se busca la inmediatez en la recompensa. Generalmente no tenemos demasiado interés, sobre todo estos nativos digitales, en establecer de alguna manera compromisos a medio y largo plazo. La fidelización con nuestros clientes y con nuestros empleados nos la vamos a tener que ganar continuamente. Hay que prestar atención a las señales que nos da el mercado, son obvias. Ahí veis un quirófano, están realizando una operación quirúrgica y el quirófano lo están sobrevolando buitres. ¿Cómo va a ir esta operación? ¿Bien o mal? Mal, cojones, no hay que ser ningún profeta. Esto va a ir mal. Es decir, el mercado, el entorno nos da tantas señales que realmente a veces, de alguna manera, cuando nos pilla, es que somos un poco bobos. Es decir, hay que mirar mucho más fuera que dentro, muchísimo más. Y muchas veces, de alguna manera, y esto te lo encuentras con todo tipo de empresas, cuando trabajas con directivos y a veces tienen que asistir a una jornada, a un seminario, etcétera, te dicen, es que yo tengo mucho trabajo. Y no te das cuenta de que tu principal trabajo es este, el escuchar, el ver. El principal trabajo de un directivo, de un líder, es dedicar más tiempo a mirar fuera que a mirar dentro. Por supuesto que hay que mirar dentro, pero las cosas nos van a llegar de fuera. Es decir, hay que mirar fuera, y muchas veces miramos muy poco fuera. Entrevista de trabajo en IKEA. Hágase una silla y siéntese. A ver, no sé si todos conocéis IKEA, os suena un poco como el modelo. Vamos a ver, todas las empresas, y esto va a ser yo creo que también bastante importante esta reflexión, todas las empresas tienen una cultura. Todas las empresas están permanentemente comunicando. Aunque no tuvierais web, aunque no tuvierais departamento de comunicación, aunque no emitierais una sola nota de prensa, estaríais permanentemente comunicando. Y tres reflexiones que normalmente no nos hacen sobre comunicación / cultura. La comunicación no es lo que decimos, sino cómo nos comportamos. Lo que vosotros decís de vuestra empresa no se lo cree nadie. Yo todavía no he visto una web que diga, mis productos son una porquería, lo que pedimos por ello no lo valen. Si vosotros cogéis vuestra web y cogéis la web de todos vuestros competidores o casi cualquier web del mundo, todas dicen lo mismo, mejor o peor. Lo más importante, nuestros profesionales, calidad en el servicio, el cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Todas dicen lo mismo. Segunda reflexión, la cultura de una empresa son los continuos pequeños detalles. La cultura son los pequeños detalles. La cultura no es lo gordo, lo importante, sino los continuos pequeños detalles. La persona que me atiende por teléfono, cómo me atiende. Cuando yo voy a un centro, cómo me reciben, etcétera, etcétera. Y tercera reflexión, la comunicación, la cultura no la hace el departamento de comunicación. El departamento de comunicación hace la comunicación que no le importa a nadie, sino que la comunicación, la cultura la hacen todas, con mayúscula, las personas de una empresa. Tres ejemplos. Suponer que yo tengo algo importante que decirle a mi jefe, a Pascual, y yo le pido hora a Pascual, y Pascual me da hora dentro de una semana. Yo me siento delante de Pascual y empiezo a decirle algo que para mí es importante, y Pascual aproximadamente al minuto va y mira el reloj. ¿Qué me está diciendo Pascual sin abrir la boca? Pascual sin abrir la boca me está diciendo, no me interesa en absoluto lo que tú estás diciendo. Ya no os digo nada, si no es que mira el reloj, se pone a escribir un WhatsApp, un mail y me dice, habla, habla que te escucho. ¿Cómo me va a estar escuchando, escribiendo un WhatsApp, un mail? Pascual podrá decir que es una persona de puertas abiertas, pero es lo único que tiene abierto, las puertas. Yo no me quedo con lo que Pascual me dice, yo me quedo como él se comporta conmigo. Me citáis a una entrevista de trabajo a las 7 de la tarde, da igual, ¿eh? Yo llego a las 7 menos cuarto, me hacéis pasar una sala, 7 menos cuarto, 7, 7 y cuarto, 7 y media, nadie me dice nada. Me asomo por la puerta porque digo, ¿a que se han olvidado de mí? ¿A que cierro la empresa y me dejan dentro? ¿Qué me está diciendo esta empresa, entre otras cosas? En esta empresa las personas no son importantes. Imaginaos la diferencia. Yo llego a esa empresa, me hacen pasar una sala, viene alguien y me dice, disculpe, pero la persona que se tiene que entrevistar con usted se le ha complicado la reunión anterior. Le pide disculpas, le traigo un café, le traigo un periódico, la espera es la misma, pero me están diciendo, de alguna manera, las personas aquí son importantes. Yo voy a un restaurante que se ha puesto de moda y no tengo mesa reservada. Llego allá
nadie me hace ni caso, al final logro coger un poco de la manga a un camarero, y el camarero casi sin pararse a hablar conmigo, casi diciéndome, cretino, ¿cómo vienes aquí? Me dice, está todo lleno, yo ahí no vuelvo, yo voy a ese restaurante, viene un camarero y me dice, ¿tiene mesa? Le digo, no, me dice, uy, está todo lleno, pero voy a ver si se lo puedo solucionar. Él sabe que me va a decir que no porque está todo lleno, pero coge la lista de reservas y aparentemente pierde 10 segundos en intentar encontrar una solución. Después de 10 segundos viene y me dice, ¿cómo lo siento? Todo el mundo me viene a la misma hora. Tome la tarjeta del restaurante, ya me pregunte por mí, por Pepe, y yo el próximo día le invito a una copa de vino. Yo ahí no como, pero me voy encantado. Hablar de cultura es hablar de negocio, 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 negocio. Y depende a lo que nos dediquemos, aquí seríais un ejemplo perfecto, de las pocas cosas que nos vamos a poder diferenciar de nuestros competidores, es de nuestra cultura. En el momento en que los productos son más indiferenciados, en el momento en que cualquier compañía saca un producto e inmediatamente te lo copian, lo que nos va a diferenciar de nuestros competidores va a ser de nuestra cultura. El cómo nos relacionamos con ellos. Y muchas veces no prestamos demasiado a este factor que va a ser un factor absolutamente de negocio, negocio, negocio. También, por supuesto, es importantísimo de alguna manera que nos rodeemos de talento. En todas las organizaciones que tengan, yo casi me atrevería a decir, más de 8 o 10 personas, se da lo siguiente. En todas las organizaciones nos encontramos aproximadamente un 18% de motivators. En todas las empresas hay un colectivo de personas que pase lo que pase siempre está motivado, siempre. Nos encontramos un 60% de vegetators, gente que vegeta. Estos son los que cumplen con el trabajo, estos cumplen. Y nos encontramos un 22% de amargators, gente que está amargada, gente que está cabreada con el mundo. Pero lo peor de todo es que de este grupo de amargators, lo peor de todo es que hay un 6% que son sabotators. Es decir, no solo están amargados ellos, sino que además hacen proselitismo de la amargura, continuamente van buscando cómplices, y seguro casi que si tenéis más de 4 seríais casi capaces de poner nombres y apellidos. No sabemos por qué se dan 2 reglas. Una regla es que el límite mínimo de amargators es del 10%. Esto es lo mejor que podemos aspirar. Pero vosotros podíais creer en la solución y decirme, Marcos, esto yo lo soluciono, identifico a los amargators y los despido. Olvidaros, cuando se despide a los amargators, inmediatamente una parte de los vegetators pasan a ocupar ese espacio. Con lo que siempre tenemos que gestionar estos 4 colectivos de personas. 2 preguntas que nos deberíamos hacer. Primera pregunta, ¿tenemos identificadas en nuestra empresa aquellas personas que no nos gustaría perder? No digo que haya nadie imprescindible, pero ¿tenemos identificadas aquellas personas que no nos gustaría perder? Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ¿qué estás haciendo con ellos? ¿Cómo tratas a estas personas que permanentemente tiran del carro? ¿Cómo tratas a esas personas que además son a las que les sueles dar siempre el trabajo porque sabes que te lo van a hacer bien y en tiempo? Si tú, entre comillas, a estos motivators, entre comillas, los tratas como al resto, estás asumiendo 2 riesgos. Una, que es un motivator en vena, se nos irá. Si por los motivos que sea no puede irse, en el mejor de los casos, acabará siendo un vegetator. ¿Verdad que muchas veces tenemos gente en nuestra empresa que nos gustaría que se fueran? ¿Verdad que tenemos gente que nos gustaría que se fueran? Pues bien, de eso no os tenéis que preocupar, nunca se irán. Esos no se nos irán nunca. ¿Por qué? Porque no los quiere nadie. Exagerando poco, si por la mañana cuando entran algunos les diéramos una patada en el culo, no pasaría nada. Nada. Porque no se van a ir. Si se me van pocos, pero los pocos que se me van son los buenos, tengo un problema enorme. No importa tanto cuántos se nos van, sino quiénes se nos van. Dave Fulry, que está considerado uno de los mayores expertos en talento, ha definido talento de la siguiente forma, y entre comillas sería como la definición oficial, entre comillas, competencias por compromiso. ¿Qué son las competencias? Las competencias son los conocimientos, las habilidades, las experiencias. Un poco es lo que ponemos en nuestro currículum, dónde he estudiado, dónde he trabajado y qué funciones he desarrollado, qué herramientas informáticas conozco, qué idiomas, etcétera, etcétera.
¿Qué es el compromiso? El compromiso es el grado de voluntad que ponemos en lo que estamos haciendo. La reflexión con la que nos tenemos que quedar, importante, es que os deis cuenta de que es una multiplicación, no es una suma. ¿Por qué creéis que digo que es tan importante que es una multiplicación? Porque si uno de los dos factores es cero, el resultado final es cero, cosa que no ocurriría si fuera una suma. Esto significa que por muchas competencias que yo tenga, si yo no tengo la voluntad de esas competencias a aplicarlas en mi puesto de trabajo, puedo tener talento potencial, pero no estoy aportando talento. Esto significa que cuando una empresa quiere gestionar talento, que debería ser un objetivo, tenemos que gestionar competencias y compromisos. ¿Y qué es más difícil de conseguir? ¿Competencias o compromisos? Compromisos. Las competencias las compramos. Las competencias se compran. No hay ningún problema para comprar competencias. El compromiso nos lo ganamos. El compromiso no lo tenemos que merecer. Es mucho más complicado. Aquí tenéis un equipo de altísimo rendimiento y muchísimo talento, los Beatles. Si yo preguntara cuál de los cuatro tenía más talento, aquí en esta sala ocurriría más o menos lo siguiente: el 50% dirían John Lennon, el 50% dirían Paul McCartney, y siempre suele haber uno o máximo dos que dicen George Harrison. Y yo digo, ¿y Ringo Starr? ¿El pobre Ringo Starr? Vamos a ver, he hecho una pregunta trampa. Si yo hubiera preguntado quién tenía más talento musical, Ringo Starr habría quedado descartado. Si la pregunta hubiera sido quién tenía más talento musical, Ringo Starr habría quedado descartado. Ante la pregunta quién tenía más talento, la respuesta, sin ningún tipo de dudas, es Ringo Starr. ¿Cuál es la máxima expresión del talento? Rodearte de gente mejor que tú. La máxima expresión del talento es rodearte de gente mejor que tú. Para rodearte de gente mejor que tú, tienes que ser muy bueno. Yo no tengo la más mínima duda, no sé qué, pero no tengo la más mínima duda de que Ringo Starr les aportaba algo a los Beatles absolutamente imprescindible. Si no, no estaría en esta foto. No estamos hablando de una ONG, no estamos hablando, sino que estamos hablando de un equipo mega competitivo. Yo no sé lo que les aportaba, pero seguro que lo que les aportaba era imprescindible. Igual, para gestionar los egos de un Paul McCartney y de un John Lennon, igual Ringo Starr era la persona que conseguía gestionar esos egos. Muchas veces en nuestras organizaciones tenemos personas que igual no tienen algún tipo de competencia técnica, una gran competencia técnica, pero sí que son imprescindibles para que el equipo funcione. Porque en las empresas contratamos por el talento y despedimos por el talante. En las empresas contratamos a la gente por lo que sabe y las despedimos por cómo son. Casi nunca despedimos a la gente por lo que sabe. A Ronaldinho se le contrató en el Barcelona por lo que sabía jugar a fútbol. Se le despidió por cómo era como persona. No se le despidió porque se hubiera olvidado de jugar a fútbol. Ahí tenéis un grupo de chimpancés. Hay un experimento que lo podéis ver en YouTube. Imaginaos en esta sala, aquí en medio un árbol muerto y arriba unas bananas. Y entran 5 chimpancés en la sala. Entran los chimpancés en la sala, ven las bananas, intentan subir por el tronco para coger las bananas. Salen unos chorros de agua a la presión, los chimpancés se paran. Cuando deja de salir el agua, vuelven a intentar coger las bananas. Vuelve a salir el agua y se paran. Después de 3 o 4 intentos, los chimpancés dicen, oye, nos olvidamos de las bananas. Está clarísimo que están aquí arriba, pero no son para nosotros. Se saca un chimpancé de los que hay en la sala y entra un chimpancé nuevo. Entra un empleado nuevo en nuestra empresa. El chimpancé nuevo que entra a la sala ve las bananas y las intenta coger. Y los 4 chimpancés que hay en la sala le pegan una paliza. Y oye, las bananas ni se tocan, tío, que ya sabemos lo que pasa. Muy bien. Se saca un chimpancé de los que hay en la sala y entra otro chimpancé nuevo. Entra otro empleado nuevo en nuestra empresa. El chimpancé nuevo que entra a la sala ve las bananas y intenta coger. Y los 4 chimpancés que hay le pegan una paliza. Incluso le pega el chimpancé que no había sufrido el agua helada. Oye, si esto le pegan, por algo será. Hay un momento en que los 5 chimpancés que tenemos en la sala, ninguno ha sufrido el agua helada y no intentan coger las bananas. Esto es lo que nos encontramos en las empresas cuando preguntas por qué haces esto así y la respuesta es siempre se ha hecho así.
Él siempre se ha hecho así. ¿Cuándo se suele una empresa plantear cambiar? ¿Cuando le van bien las cosas o cuando le van mal? Y cuando no va mal, suele ser demasiado tarde. Otra idea que me gustaría que recordarais sería que una organización debe cuestionarse permanentemente lo que está haciendo. Fijaros que digo cuestionarse y no digo cambiar, ¿eh? No digo que tengamos que cambiar. Una organización debe cuestionarse permanentemente lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se lo está cuestionando. Nuestros clientes cada día se cuestionan lo que estamos haciendo. Y nuestros competidores también. Si todo el mundo se lo cuestiona, por supuesto que me lo voy a tener que cuestionar. Porque fijaros que las principales amenazas no son vuestros competidores actuales. Las principales amenazas en todos los sectores no son los competidores actuales. Si vosotros estáis en el mercado, es que sabéis competir con vuestros competidores. El problema en todas las industrias, y por eso van a desaparecer sectores enteros, es cuando a tu sector llegan empresas de otra industria. Ejemplos. No estoy hablando de una idea, sino de una realidad. Bill Gates ha financiado un proyecto que ya está. Han desarrollado un microchip, que es un anticonceptivo para mujeres, que dura 16 años y se activa y desactiva a voluntad. Un anticonceptivo que dura 16 años y se activa y desactiva a voluntad. Independientemente de lo que pensemos, ¿esto a qué tipo de industria le afecta? A la industria farmacéutica que fabrica anticonceptivos. ¿Y la industria farmacéutica podrá responder a esto? No. Si un laboratorio hubiera sacado un anticonceptivo más potente, el resto de la industria habría podido responder, porque tiene los conocimientos y las capacidades para poder responder. A tu sector, y dentro de muy poco entenderemos por qué pasa esto, a tu sector llega una industria, una empresa de otra industria y te echa. Una noticia de hace, aunque ya se sabía, de hace pues igual 3 semanas, Apple está fabricando un coche. ¿Apple se va a enfrentar al sector de automoción igual que los fabricantes actuales? No. ¿Cuál es el principal competidor que los bancos y las compañías aseguradoras tienen, entre comillas, pavor? El sector asegurador, sector bancario. ¿Qué empresa? Google. Google tiene dinero para crear un banco. Google tiene dinero para crear una compañía aseguradora. Y tiene además lo más importante, ¿qué tiene? Plataforma tecnológica, clientes y ¿qué más? Todos los hábitos de consumo. No hay empresa en el mundo que pueda ofrecer productos tan personalizados como Google. ¿A Google le interesa crear un banco, una compañía aseguradora? Hoy no. ¿Por qué? Porque son negocios intensivos de capital y con muy baja rentabilidad para lo que ellos están acostumbrados. Son negocios de muy baja rentabilidad para las rentabilidades que ellos manejan. Ellos quieren ser, de alguna manera, el principal actor. Pero fijaros, ya tiene una licencia bancaria y está probando, vendiendo algunos seguros de automóviles. ¿Cuál es la reflexión que me gustaría que hicierais? La reflexión que me gustaría que hicierais es la siguiente, tranquilamente. Oye, ¿cuál es el futuro, de alguna manera, de la industria aseguradora? ¿Qué competidores podrían entrar en este sector? Porque daros cuenta lo siguiente, si vosotros analizáis, como ejercicio, de, oye, si Google entra en nuestro sector, ¿qué haría Google? ¿Cómo se comportaría Google? ¿Qué haría y qué no haría? ¿Qué haría y qué no haría? Si vosotros hacéis esta reflexión, seguro que vais a sacar un montón de ideas. Si vosotros analizáis cuando una empresa de otra industria llega a vuestro sector, vais a sacar muchísimas ideas de innovación y ver de alguna manera qué acciones yo debería tomar si uno de estos competidores algún día decidiera entrar. Y por eso hoy también en el mundo de la empresa se utiliza un concepto que hasta hace muy poco tiempo solo se utilizaba en el mundo de la física, etc. Y hoy se habla de los agujeros negros. Vamos a ver, no es que estén desapareciendo empleos, que sí, sino que están desapareciendo profesiones, empresas, sectores, etc. ¿Qué son los agujeros negros? Los agujeros negros son aquellas industrias, aquellas empresas que todo lo que hay alrededor lo fagocitan y se lo tragan.
Ejemplo perfecto de agujero negro, los smartphones. Vamos a ver, si yo preguntara, ¿aquí alguien se va a comprar una cámara de fotos? Seguro que aquí levantarían 3 o 4 personas, igual levantarían la mano. Que sí, yo me voy a comprar una Nikon tal, porque soy un amante de la fotografía, me gusta cambiar las lentes, etcétera, etcétera. Pero el 98% del mercado, con las fotos que nos hace un smartphone, tenemos suficiente. ¿Alguien se va a comprar hoy un despertador? ¿Una linterna? ¿Una calculadora? ¿Un GPS? ¿Un mapa? Son industrias que desaparecen. Si analizamos quiénes son los dos principales fabricantes hoy de smartphone, veríamos que serían Apple y Samsung. Apple, una empresa que viene del mundo de los PCs, y Samsung, una empresa que viene del mundo de los televisores. Se han encontrado y además están barriendo a un montón de industrias. Y esta sería una reflexión muy importante a nivel de empresa. Fijaros que en los mercados hoy, en cualquier tipo de mercado, nos encontramos que hay productos con alto valor añadido, hay productos con valor medio y hay productos low cost. En los mercados nos encontramos 3 tipos de productos. ¿Qué está ocurriendo en la mayoría de mercados? En la mayoría de mercados lo que está ocurriendo es lo siguiente. Se está yendo a una bipolarización entre los productos de alto valor añadido y los productos low cost. O estamos dispuestos a pagar un plus por algo que nosotros apreciamos un valor diferencial, o vamos a competir en precio. Aquí en medio a esto se le llama la zona de la muerte. ¿Qué significa esto? Si yo estoy aquí, voy a tener que ver si mi propuesta de valor de aquí me sirve en este nuevo escenario. Si estoy aquí, voy a tener que ver si mi propuesta de valor me sirve para este nuevo escenario. Si estoy aquí, voy a tener que tomar una decisión. Si puedo y quiero ir aquí, o puedo o quiero ir aquí. Si estoy aquí, no me va a caber más remedio que cambiar mi propuesta de valor. Si yo sigo con mi propuesta de valor, estaré muerto. Y otra cosa curiosa es que hasta ahora los clientes eran distintos. El cliente que compraba productos de alto valor era distinto que el que compraba productos low cost. Ahora nos encontramos que es el mismo cliente. Los mismos clientes pueden comprar productos aquí y pueden comprar productos aquí. Eso añade una complejidad a la hora de relacionarlos con los clientes. Sois muy jóvenes, si os acordaréis, pero en 1964 existía la Unión Soviética. Había un presidente que era Khrushchev, lo destituyeron y lo sustituyó Brezhnev. Y le dejó 2 cartas escritas. Le dijo que cuando tuviese un primer problema, utilizara la primera carta, y cuando tuviese otro problema, utilizara la segunda carta. Y Brezhnev se guardó las cartas. Como es normal, al cabo de poco tiempo, empezaron a aparecer los problemas y Brezhnev dijo, oye, voy a utilizar la primera carta. Cogió la primera carta y esta decía, échame la culpa de todo. Perfecto. Brezhnev dijo que todos los problemas eran del anterior. Esto lo hacen todos los políticos, ¿eh? Llevan un montón de años gobernando, pero siempre del anterior. Pero oye, el tema se solucionó. Como es normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer más problemas y Brezhnev dijo, hombre, con lo bien que me ha ido la primera carta, voy a utilizar la segunda carta. Abrió el segundo sobre y este sobre decía, empieza a escribir 2 cartas. A ver, no podemos estar... No podemos estar permanentemente buscando culpables externos, buscando excusas. El entorno es el que es, nos gustará o no nos gustará, pero tenemos que aprender a competir, tenemos que aprender a triunfar en el entorno en que estamos. Hay directivos y empresas que dedican mucho más tiempo a lo que no se puede hacer que a lo que se puede hacer. Si yo me focalizo en lo que no se puede hacer, no voy a hacer nada. Vamos a actuar en aquello que sí que está en nuestras manos. No nos preocupemos de alguna manera de aquello que no está en nuestras manos. Alguna reflexión sobre los clientes. Los clientes quieren sentirse identificados con lo que están comprando. Vamos a ver que la fidelización es un vínculo emocional, no es racional. Y lo que es bueno para un cliente puede no serlo para otro. Ahí ves una persona que saca la cabeza por la ventanilla, no le pasa nada, el otro la saca por la otra ventanilla y se da contra una señal de tráfico.
El objetivo siempre es intentar hacer que cada cliente se sienta único, especial. Y por eso, de alguna manera, si yo quiero, como casi todas las empresas quieren ganar cuota de mercado, es decir, queremos ganar cuota de mercado, para ganar cuota de mercado, primero vamos a tener que ganarnos otra cuota. Para ganarnos cuota de mercado, primero vamos a tener que conseguir cuota de mente. Si no hay cuota de mente, difícilmente tendremos cuota de mercado. Es decir, la cuota de mente significa que cuando cualquier posible cliente esté pensando en comprar uno de los productos que nosotros vendemos, nos tenga nosotros en mente y formemos parte de su proceso de decisión. Las empresas que tienen cuota de mente tienen muchísimo ganado, porque siempre forman parte del proceso de decisión y además no tienen que explicar cuáles son sus credenciales. Si yo no tengo cuota de mente, el esfuerzo comercial es muchísimo más importante. Y aunque lo sigamos manejando como si fuese lo mismo, que nos quede muy clara la diferencia entre fidelidad y lealtad. Vamos a ver, aunque lo sigamos manejando como lo mismo, el objetivo que tenemos que conseguir con nuestros clientes es la lealtad. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo ser fiel a mi mujer porque no tengo oportunidad de engañarla. No tengo oportunidad de engañarla, no le engaño y le soy fiel. Le soy fiel. Yo soy leal a mi mujer cuando, teniendo oportunidad de engañarla, decido no engañarla. La lealtad es una fidelidad con alternativas. Cuando alguien puede escoger. Es decir, ¿eso qué significa? Eso significa que la reiteración de compra no obligatoriamente significa satisfacción. Que alguien nos compre reiteradamente no obligatoriamente significaría satisfacción. Los clientes más detractores en todos los mercados son aquellos que les gustaría cambiar y no pueden cambiar. Los clientes leales van a ser nuestros prescriptores y va a ser nuestra mejor red comercial. Nuestra mejor red comercial van a ser los clientes leales, porque se van a sentir orgullosos de ser clientes nuestros y van a hablar bien de nosotros y nos van a vender. Y aquí está una de las preguntas claves, de alguna manera, que muchas veces es la muerte de las empresas. A ver, si yo preguntara, cuando compro un taladro, ¿qué estoy comprando? Pues podríamos decir una herramienta, una solución, etc. Cuando compro un taladro, lo que estoy comprando es el agujero, el hueco en la pared. Excepto los maníacos del bricolaje, que sería un mercadillo, un sector. Vamos a ver, ¿el taladro lo tenemos en el salón de nuestra casa en una vitrina? No, lo tenemos en una caja oscura, en un cuarto oscuro. Cuando alguien viene a casa, yo le digo, me he comprado el Black & Decker 3.0. No tengo un vínculo emocional con el taladro. ¿Esto qué significa? Si mañana sale un bolígrafo, yo voy a la pared, aprieto y me hace un agujero, no se venderá ningún taladro más. ¿Cuál es la reflexión importantísima, que es la vida o la muerte de las empresas? Entender que una cosa es lo que vendemos y otra totalmente distinta siempre es lo que nos compran. Lo que una empresa vende y lo que le compran siempre es distinto. Black & Decker vende taladros, pero le estamos comprando agujeros en la pared. Un banco vende dinero, pero yo no compro dinero al banco. Si yo comprara dinero al banco, el dinero lo guardaría. No. Si yo hubiera preguntado la cadena de cafeterías Starbucks que vende, posiblemente habríamos contestado café. No. Starbucks vende un espacio físico, donde tú puedes estar tranquilamente escuchando música, leyendo, puedes estar 2 horas, a cambio de eso te dice que te dan un café más bueno, que no tienes ni idea, a no ser que seas cafetero, y estás dispuesto a pagar más por el café. Starbucks, ¿en qué se juega la vida? ¿En la gestión del café o en la gestión de los espacios? En la gestión de los espacios. Ahí se juega la vida, no en la gestión del café. Reflexión importantísima. Estamos en el negocio, una empresa está en el negocio de lo que le compran y no estamos en el negocio de lo que vendemos. El sector en que estamos, el negocio en que estamos, es en lo que nos compran.
y no en lo que vendemos. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta por qué pueden llegar empresas de otras industrias a nuestro sector. Porque no compiten con nosotros en lo que vendemos, sino compiten en lo que nos compran. Por eso llegan a nuestro sector, porque estamos equivocados realmente de nuestro sector. Esto significa de que tenemos que innovar en lo que estamos vendiendo, pero sobre todo tenemos que innovar en lo que nos están comprando. Black & Decker tiene que hacer cada vez mejor los taladros, pero tiene que pensar en otras formas de hacer agujero en la pared. Si no lo hace Black & Decker, lo hará otro, y Black & Decker pasará al cementerio de empresas. Y si en algo tenemos que ser excelentes, es en lo que nos compran y no en lo que vendemos. Muchísimas organizaciones lo tienen totalmente equivocado. Se centran exclusivamente en lo que venden y no piensan en lo que le compran. La pregunta clave es que no está comprando. Y de alguna manera el mundo está lleno de oportunidades. Vamos a hacer 4 pinceladas sobre innovación. Muchas veces creemos que la innovación es en tecnología, en producto, y creemos que la innovación cuesta mucho dinero y solo lo pueden hacer las empresas grandes. Por supuesto que la innovación en tecnología y en producto es innovación, pero la innovación en tecnología y en producto nos da ventaja competitiva durante muy poco tiempo. Durante muy poco tiempo. La tecnología está al alcance de todo el mundo y cuando tú innovas en un producto, no es que te lo copien, sino partiendo de tu innovación te lo van a mejorar. Luego, la innovación en tecnología y en producto no es cuestionable, pero simplemente nos permite seguir estando en el mercado. Nos da ventaja competitiva durante muy poco tiempo. Muchas veces, ¿qué entendemos por innovación? Pues creemos que la innovación es el científico, el técnico, etc. Pero fijaros, este niño chino, japonés o coreano, que en el pijama le han puesto una mopa, y así cuando el niño gatea va limpiando el suelo. Una solución innovadora bien barata. Esto es un equipo de resonancia magnética para niños. Esto es real. Es decir, uno de los problemas que hay, de alguna manera, es que a los niños les cuesta mucho entrar, llora, tienen miedo, cuando están dentro se mueven, etcétera, etcétera. Y se les ocurrió pintar estos equipos como si fueran un barco pirata. Al niño le explican un cuento, una historia, y le dicen que tiene que esconderse y estarse muy quieto para que no lo encuentren. Esta innovación ha incrementado la productividad de estos equipos en un 67%. ¿En quién está pensada esta innovación? En el niño, en el cliente. Fijaros bien barata. ¿Cuánto habría costado en tecnología incrementar un 67% la productividad? Igual hubiera sido imposible. Todo lo que hagamos en nuestra empresa, todo debe estar pensado para dar valor al cliente. Todo. La prioridad número 1 en todo lo que hacemos siempre tiene que ser el cliente. Todo aquello que no aporte valor al cliente, entre comillas, lo estamos tirando. Innovación no es solo I+D. Hay que innovar y podemos innovar en todas las áreas de la empresa. Y daros cuenta que realmente la innovación fundamentalmente es cultura. Y aquí tenéis el círculo virtuoso de la innovación. Solo innovan las empresas que, tal como aquí aparece a vuestra mano izquierda, tienen un entorno inconformista. Para poder innovar tenemos que tener un entorno inconformista. No nos tenemos que conformar con la situación actual. Si yo soy capaz de tener un entorno inconformista, las personas que van a trabajar en mi organización van a cumplir las siguientes características. Van a ser personas que tengan iniciativa, van a ser creativas, van a ser curiosas y van a ser observadoras. En un entorno inconformista, las personas que trabajan tienen iniciativa, son creativas, son curiosas y son observadoras en ese entorno. Ese tipo de personas tienen ideas. Este tipo de personas tienen muchas ideas. Muchísimas de las ideas directamente pueden ser innovación. Muchas ideas directamente las podemos implantar. Hay ideas mucho más complejas, de alguna manera que podrían necesitar un cálculo actuarial, etcétera, 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 que entrarían en un proceso de I+D, para acabar también en innovación. Pero la mayoría de innovación es cultura. Fijaros que esta C que tenéis aquí arriba
es la C de conocimiento. El conocimiento solo lo necesitamos en el I+D. El resto de innovación en una empresa es cultura. La mayoría de la innovación en una empresa no cuesta dinero. La innovación no cuesta dinero la mayoría de las veces. Simplemente es que tengamos la capacidad de generar esta cultura. Porque no compiten las empresas, sino compiten sus propuestas de valor. No compite una empresa contra otra, sino compite la propuesta de valor de cada empresa. Simplificando ahora muchísimo lo que es la propuesta de valor es la promesa que nosotros hacemos al mercado. Y es en lo que no podemos fallar, porque es lo que el mercado de alguna manera a mí me está comprando. Si yo al mercado le digo, oye, mi promesa es que voy a ser el más barato, el mercado solo me va a pedir que sea el más barato. No me va a pedir nada más. En lo que no podemos fallar es en la propuesta de valor. Otra reflexión que muchas empresas no entienden es que cada propuesta de valor necesita un modelo de negocio distinto. Cada propuesta de valor tiene que estar soportada en un modelo de negocio distinto. Si yo en mi empresa cambio mi propuesta de valor, voy a tener que cambiar mi modelo de negocio. Cuando trabajas con una empresa, muchas veces te dice, oye, Marcos, esto de diferenciarse está muy bien, pero es que cuesta mucho diferenciarse. Yo siempre digo, sí, diferenciarse es costoso, sí, imagínate el no hacerlo. No diferenciarte es acabar compitiendo siempre en precio. Los mercados de precio se van deteriorando con el tiempo. Los márgenes en los mercados de precio se van deteriorando. Y ya pues acabando, un cazador japonés y otro americano han herido un león. Sus municiones se han acabado y el león ronda el campamento. El japonés entra rápidamente a la tienda y cambia sus pesadas botas de caza por unas ligeras zapatillas deportivas. El americano le increpa, nunca podrás correr más que un león. El japonés responde, no importa lo rápido que corra el león, lo importante es que yo corra más que tú. Dice, el león corre más que los dos, pero mientras te está comiendo a ti voy a coger una cierta distancia. Vamos a ver, no es una opción el quedarse quieto, no es una opción el no tomar decisiones. Como no tenemos la capacidad de congelar un mercado, no es una opción. Daros cuenta de que el futuro de una empresa está mucho más en sus manos que en manos del entorno, porque el entorno es el mismo para todos nosotros. Luego, realmente tenemos que tomar decisiones. Una frase de Marco Aurelio que también utilizó San Francisco de Asís: Señor, enséñame a aceptar aquello que no puede ser cambiado, a cambiar aquello que puede ser cambiado y, sobre todo, enséñame a conocer la diferencia entre lo que puedo cambiar y no puedo cambiar. Por supuesto que hay muchas cosas que no podemos cambiar, por supuesto, pero esas no perdamos ni 2 segundos. No perdamos 2 segundos en lo que no depende de nosotros, que no podemos cambiar. Vamos a actuar en aquello que sí que depende de nosotros. Porque no os olvidéis de que si una organización está orientada a la dirección errónea, la última cosa que necesitamos es ser más eficientes. Como estemos en la dirección errónea, cuanto más eficientes seamos, más cavaremos nuestra propia tumba. Cuidado con la eficiencia, Es decir, lo importante es saber el rumbo. Y ya la última, un soldado español destinado a Irak recibe una carta de su novia desde Madrid. La carta decía lo siguiente: querido Alberto, ya no puedo continuar con esta relación. La distancia que nos separa es demasiado grande. Tengo que admitir que te he sido infiel varias veces que te fuiste y creo que tú y yo nos merecemos esto. Lo siento. Por favor, devuélveme la foto que te envié. Con amor, Sofía. El soldado, muy enfadado, le pidió a todos sus compañeros que le regalaran fotos de sus novias, hermanas, amigas, tías, primas, etc. Junto con la foto de Sofía, incluyó todas esas otras fotos que había recolectado de sus compañeros. Había 57 fotos en el sobre y una nota que decía: querida Sofía, perdóname, pero no puedo recordar quién narices eres. Por favor, busca tu foto en el sobre y me devuelves el resto. Moraleja, a un derrotado hay que saber fastidiar enemigos. Muchísimas gracias.
agradeciéndole mucho a Marcos, quiero pedirle disculpas y pedir disculpas al auditorio por haberte robado 10 minutos en tu presentación. Creo que tu disertación hace más que tu currículum. Sí. Felicitaciones. Gracias. Y muchas gracias. Gracias. Con esto abrimos el espacio de preguntas. Que le comentaba que muy ilustrativa la presentación y es algo que hoy en día nos sucede a todos y en todas las empresas, a unos más que otros, otros menos, ¿verdad? Dos preguntas para no abarcar todo el área de preguntas suyas. Cuando usted dice que, y de verdad todos hablamos de la cultura organizacional, normas, valores y formas de pensar, que es lo que nos han introducido, ¿verdad? Sí. Y hace la presentación del chimpancé. Nos sucede todos los días, grandes, pequeñas, medianas empresas, cuando alguien llega es contagiado de ese chimpancé. Viene y hace la cosa porque así es como le dijeron, ¿verdad? Esté bien o esté mal, no existe esa motivación para que lo haga bien, ¿verdad? Para cambiarlo, no, se hace así y así lo voy a seguir haciendo porque así está bien hecho y es lo que queremos hacer, rodearse de la mejor gente, indistintamente si buscamos a los mejores en cada una de nuestras áreas, pero esa cultura del chimpancé los invade. ¿Cómo hacemos para evitarla? Vamos a ver, si tú de alguna forma el tipo de personas que tienes, el tipo de personas que tú contratas, etcétera, son personas que tienen iniciativa, toda la organización, esta gente de alguna manera, este tipo de personas van a aportar ideas y la gente que tú vas a tener en tu organización las va a aceptar. Lo que es muy difícil, cambiar una cultura es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Cambiar una cultura lleva muchísimo tiempo. Hay que ser absolutamente perseverante. Y una vez que tú decides cambiar tu cultura, eso debería ser una decisión absolutamente irrenunciable. Y a toda la organización tú le deberías dar un mensaje muy claro. El mensaje debería ser, este cambio lo queremos hacer contigo, pero lo vamos a hacer a pesar de ti. Es decir, este cambio lo queremos hacer contigo, pero que sepas que lo vamos a hacer a pesar de ti. Luego, si tú de alguna manera te intentas resistir al cambio, etcétera, etcétera, saldrás de la organización. Si alguien se resiste, tiene que salir de la organización. Entonces, son decisiones que han de ser, las tienes que trasladar a toda tu organización y sobre todo una cosa, tú tienes que ser el ejemplo. Porque si no, hay directivos de alguna manera que tienen lo que yo he llamado el síndrome de Blancanieves. El síndrome de Blancanieves es aquellos directivos que convierten en enanos a todos los que les rodean. Aquellos directivos que en el fondo quieren rodearse de gente que todo le diga que sí. Si tú quieres rodearte de gente que todo te diga que sí, rodéate de mediocres. Si tú quieres liderar talento, es mucho más complejo que liderar mediocridad. Mucho más complejo. Es muy cansino liderar talento, porque son personas que tienen ideas, tienen experiencias, no te van a dar la razón, van a discrepar, van a cuestionar. Eso sí, una vez que tú decidas, tienen que ejecutar. Pero la cultura de una empresa, dicen que la cultura de una empresa, el 70% de una cultura de una empresa depende de la alta dirección. Luego, de ti depende muchísimo la cultura de tu organización. De ti. Es decir, no busquemos excusas, depende de nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, como estaremos aquí, cualquier cosa estaré a vuestra disposición. Gracias. Dicen que cuando luego de una disertación no se presentan preguntas es porque o nadie entendió nada o la disertación estuvo tan clara que sobran las preguntas, que yo creo que lo segundo es absolutamente evidente. Me voy a permitir
hacer una pequeña sinopsis de la presentación de nuestro orador invitado, Marcos. Él nos ha dicho, ha iniciado su disertación manifestando que es necesario intentar ver lo que está ocurriendo en el mundo para convertir el escenario en oportunidades. Hacer una evaluación de la distribución de la riqueza que está sufriendo el mundo, cómo se está trasladando la riqueza en las diferentes regiones del mundo, basado básicamente en el tema de la diferencia en la creación, en el crecimiento poblacional. Es necesario aportar a la evolución de la tecnología, la robótica, la impresión 3D. Nos ha puesto ejemplos como lo que ha ocurrido con la muerte de la empresa Kodak o la superación de la Samsung a la Sony, precisamente por no adaptarse a los cambios tecnológicos. Ha manifestado también que es más difícil fidelizar a los clientes y empleados en estos días, y nos ha puesto un ejemplo muy actual, y es que, como en el caso del Costa Concorde, ya ningún capitán muere con el barco, así es que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para fidelizar a nuestros clientes y fidelizar a nuestro personal. Que hay que prestar atención a las señales que da el mercado, la guerra de talentos que se está experimentando. Manifiesta que es importante tener en cuenta que en las empresas contratamos a nuestros colaboradores por lo que saben, pero les despedimos por la forma como actúan, por la forma como son. Que es necesario cuestionarse permanentemente lo que estamos haciendo y que nuestros competidores, esto es importante, nuestros competidores no necesariamente son las empresas colegas que están en el mercado. Nuestros competidores están viniendo de otras industrias ajenas al mercado asegurador. Que es necesario reflexionar sobre el futuro de la industria, que es importante reconocer nuestros propios errores y no culpar al resto por nuestras faltas de responsabilidades. Nos manifiesta que los clientes quieren sentirse identificados con lo que compran. El cliente satisfecho es igual a un cliente leal, y un cliente leal y satisfecho es nuestro mejor medio de comercialización. Una cosa es lo que vendemos y otra es lo que nuestros clientes quieren comprar. Estamos en el negocio de lo que nos quieren comprar. Innovar o desaparecer, ha manifestado, y esto en todas las áreas de la operación. Y finalmente, y esto es muy importante, creo que a todos tenemos que tener presente, es que es importante diferenciarse con propuestas de valor. Quien no se diferencia por propuestas de valor acaba simplemente compitiendo por precios, y eso todos sabemos no es lo que esperamos. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Marcos. Me permito invitar al ingeniero Darwin Ramírez, presidente de ANACSE, para la entrega del respectivo presente a Marcos Ugarte. Muchísimas gracias. A continuación, me permito presentar al señor Marvin Umaña Blanco, miembro del Comité Ejecutivo de COPAPROCE, quien nos compartirá la siguiente conferencia que se denomina COPAPROCE, 48 años impulsando la actividad del productor de seguros.
Antes voy a hacer una breve presentación, ahora sí breve presentación de Marvin. Él nos acompaña desde